Hola amigos, bienvenidos a ARC desde el Rincón. Gracias por acompañarme una vez más. Yo soy Andrés Rincón. Espero que tengan una buena taza de café porque hoy quiero compartir una historia muy personal. Si alguien me hubiera dicho cuando era adolescente que algún día recorrería más de 8.000 kilómetros por gusto, probablemente me habría reído. En aquella época, correr era simplemente una actividad más del colegio, una obligación de la clase de educación física. Nunca imaginé que años después, el running se convertiría en una parte tan importante de mi vida. Mis primeros recuerdos relacionados con correr se remontan a la década de los años 80, cuando estudiaba en el Colegio Ecuatoriano Suizo en Quito, Ecuador. En las clases de educación física dirigidas por los licenciados Hernán Freire y Héctor Orbe, quien hoy ya descansa en paz, el atletismo hacía parte de nuestra formación. Fue allí donde viví una experiencia que hoy seguramente sería impensable. Recuerdo que durante un examen debíamos salir del colegio trotando hasta el colegio Intisana, donde estudiaban mis amigos Rodrigo Godoy y Felipe Campos. El recorrido incluía subir por la calle Manuel Valdivieso hasta la Avenida Occidental, una vía con bastante tráfico. Al llegar, una secretaria nos esperaba para colocar un sello en nuestro brazo, como prueba de que habíamos cumplido el recorrido. A partir de ese momento comenzaba el regreso y la calificación dependía del orden en que cada estudiante volvía al colegio. Hoy, al recordar esa experiencia, no puedo evitar sonreír. Me imagino que un examen así difícilmente sería permitido en la actualidad. Sin embargo, para nosotros era toda una aventura. Poco tiempo después llegaron las competencias internas del colegio y para mi sorpresa, durante un acto cívico en junio de 1981, recibí 3 diplomas por mis resultados en atletismo, salto largo y carrera con obstáculos. Lo más bonito es que esos diplomas todavía los conservo. En ese momento fue simplemente una alegría más de la vida escolar. Nunca pensé que aquellos primeros pasos serían el inicio de una historia que seguiría escribiéndose durante muchos años. Tiempo después, mi familia se trasladó a Cali y continué mis estudios en el Colegio Reyes Católicos. Allí descubrí otra forma de correr gracias al profesor Mario, quien acostumbraba a aplicar el famoso test de Cooper, correr durante 12 minutos tratando de recorrer la mayor distancia posible. Para mí era una prueba completamente nueva. Además, había un detalle que hacía todo mucho más exigente, el fuerte sol de Cali. Más adelante, integré el equipo de baloncesto del colegio, dirigido por Harvey Murillo. Los entrenamientos comenzaban siempre con un buen trote, también bajo el sol de las 2 de la tarde. En ese momento uno simplemente obedecía. Hoy entiendo cuánto ayudó todo aquello a desarrollar resistencia y disciplina. Los años pasaron y llegó una nueva etapa. En el año 2005 empecé a practicar Uechi Ryu Karate Do y curiosamente correr volvió a aparecer en mi vida. Antes de cada entrenamiento dábamos varias vueltas alrededor del tatami como parte del calentamiento. Cuando el sensei me pedía que dirigiera esa parte de la clase, debo confesar que me gustaba aumentar un poco el ritmo y alargar unos minutos más el trote. En 2 exámenes de ascenso de cinturón también tuvimos que recorrer varios kilómetros. Aquellas experiencias hicieron que empezara a salir ocasionalmente a trotar en lugares como el Parque de la Salud en Pance y el Parque del Barrio Pampalinda, especialmente durante las vacaciones. Sin darme cuenta, correr ya no era únicamente una obligación. Poco a poco comenzaba a convertirse en una actividad que realmente disfrutaba. Pero curiosamente, el verdadero cambio no llegó en una pista de atletismo, ni durante un examen, ni en un entrenamiento de karate. Llegó en julio de 2018, gracias a un reto aparentemente sencillo. Ese fin de semana había estado en Pavas, Valle del Cauca, disfrutando unos días en la finca de mi tía.
Allí salí a trotar con mi primo Juan Manuel, quien estaba de visita desde Quito. Todo quedó como una salida más, muy agradable entre familiares. Pero unos días después, ya de regreso en Ecuador, me envió una fotografía. Acababa de terminar su entrenamiento y me escribió algo muy sencillo. Me retó a trotar, no un día, sino toda la semana. Reto aceptado. Comencé trotando 3 veces por semana. Generalmente recorría 3 o 3,5 kilómetros por sesión. Al principio era simplemente cumplir el reto. Después empecé a disfrutarlo y sin darme cuenta, correr comenzó a convertirse en un estilo de vida. La hora dependía del trabajo. Algunas veces salía al mediodía, otras veces prefería hacerlo por la noche. Lo importante era salir. Con el paso de las semanas empecé a notar algo curioso. Cuando pensaba, mañana descanso, al llegar ese mañana terminaba diciéndome, mejor descanso mañana. Era una especie de adicción, pero de las buenas. Me hacía sentir bien, me hacía sentir saludable, me regalaba ese espacio para estar conmigo mismo. En esa época, mi gran amigo Carlos Andrés Hernández también empezó a aficionarse al running. Hablábamos con frecuencia sobre entrenamientos, distancias y tiempos, hasta que un día me lanzó otro reto. Ya deberías correr 10 kilómetros. La idea sonaba enorme, pero decidí prepararme mentalmente y fijé una fecha. Recuerdo perfectamente aquel primer intento. Era un viernes por la tarde. En el kilómetro 3 comenzó a llover. Seguí. En el kilómetro 6 la lluvia ya era una tormenta con rayos y truenos. Lo más sensato era detenerme. Así lo hice. Unos días después volví a intentarlo. Y esta vez sí. Completé mis primeros 10 kilómetros. El reloj marcó 1 hora y 10 minutos. No era un gran tiempo para muchos corredores, pero para mí era una victoria enorme. Sin saberlo, acababa de abrir una puerta que cambiaría muchas cosas en mi vida. Después de aquel primer entrenamiento de 10 kilómetros, algo cambió. Decidí que esa distancia haría parte de mi rutina. Al principio la corría una vez al mes. Poco a poco empecé a conocer mejor mi cuerpo, a entender el ritmo, la respiración y la importancia de la constancia. Con el tiempo, esa primera marca de 1 hora y 10 minutos empezó a bajar. Llegaron los 59 minutos, luego tiempos aún mejores. Pero curiosamente, más que competir contra otras personas, estaba compitiendo conmigo mismo. Eso es algo que me gusta del ejercicio. Siempre te ofrece un nuevo reto. No importa si es correr 1 kilómetro más, mejorar unos segundos o simplemente salir a entrenar cuando el día ha sido difícil. Hubo meses muy especiales. Recuerdo, por ejemplo, enero de 2026. Durante ese mes, realicé 24 entrenamientos de 10 kilómetros o más y completé un total de 263 kilómetros. Para algunos puede parecer una cifra exagerada, pero para mí era una satisfacción enorme comprobar hasta dónde podía llegar la disciplina. En octubre de 2021 llegó otro momento inolvidable. Junto con mi gran amigo Carlos Andrés Hernández, participé en mi primera competencia oficial de 10 kilómetros. La carrera se llamaba Sendero Dulce. Se realizó entre cultivos de caña de azúcar, en La Dolores, Valle del Cauca. Era un recorrido muy bonito y para sorpresa mía, ese día conseguí mi mejor registro hasta ese momento, 50 minutos. Aquella experiencia fue maravillosa. Además, contábamos con mi esposa Luz Marina, quien nos acompañaba en cada carrera. Entre nosotros decíamos en tono de broma que era nuestra manager. Siempre estaba pendiente de nosotros, animándonos antes de la salida y esperándonos en la meta. Con el paso del tiempo, ella también se animó a correr. Y ya no era solamente quien nos acompañaba, también empezó a ponerse el número en el pecho y a disfrutar de las competencias.
Otro sueño que tenía era formar un equipo. Así nació Pupil Run Team. El nombre surgió de una palabra muy especial para mí. En el colegio, mis compañeros y yo siempre nos llamábamos pupilos. Han pasado muchos años y todavía seguimos utilizando ese término con mucho cariño. Me pareció llamativo que nuestro equipo llevara ese nombre. Desde octubre de 2021 participé en 20 carreras, competencias de 7 kilómetros subiendo a Cristo Rey, varias de 10 kilómetros, una de 15 kilómetros y dos media maratones de Cali, 21 kilómetros. Cada carrera dejaba un aprendizaje diferente, pero si tuviera que escoger un momento especial, sería diciembre de 2025. Durante la carrera internacional Río-Cali, logré mi mejor tiempo en 10 kilómetros, 45 minutos y 17 segundos. Cuando miro hacia atrás, más allá de los tiempos y las medallas, hay un dato que todavía me sorprende. Realicé 310 entrenamientos de 10 kilómetros o más, y casi sin darme cuenta, había recorrido un total de 8.050 kilómetros. Jamás imaginé llegar tan lejos. Entonces apareció un nuevo sueño. La siguiente meta era completar 9.000 kilómetros y correr la maratón de Cali. Planifiqué cuidadosamente mi preparación. Entre el 20 de febrero y el 1 de mayo, entrené 405 kilómetros. Todo estaba organizado. Cada semana tenía un propósito. Cada entrenamiento me acercaba un poco más al gran objetivo. Sin embargo, en el último entrenamiento apareció una molestia. No parecía algo importante. Era viernes. La maratón sería el domingo. Confié en que todo estaría bien. Como siempre, el día de la carrera me levanté muy temprano. A las 2 de la mañana ya estaba despierto, estiramientos, algo de ejercicio, desayuno, los últimos preparativos y rumbo al punto de encuentro. La emoción era enorme. Había esperado ese día durante meses. Los primeros kilómetros transcurrieron con normalidad, pero al llegar al kilómetro 13 apareció nuevamente aquella molestia. Me detuve, caminé unos metros, volví a intentarlo, no quería renunciar, había entrenado demasiado. Ya me imaginaba cruzando la meta. Pero llegó un momento en el que entendí que seguir podía ser un error. Tomé una decisión que no fue para nada fácil. Paré. Los kilómetros siguientes fueron quizá los más difíciles de todos. Ya no estaba corriendo. Iba caminando mientras escuchaba los aplausos y las voces de ánimo para todos los corredores. Por dentro, sabía que mi maratón había terminado antes de tiempo. Al llegar al kilómetro 20, me hice a un lado. Poco después, apareció Carlos Andrés con palabras de aliento. Más tarde llegó Luz Marina, que acababa de terminar su prueba de 15 kilómetros. Ese día entendí que, incluso cuando uno no alcanza la meta que soñaba, siempre hay personas que caminan a nuestro lado. Horas después, fui al médico. El diagnóstico explicó todo. Era un cálculo renal. Desde aquel 3 de mayo no he vuelto a correr. Y debo confesar algo, extraño correr. Claro que sí. No sé si algún día volveré a ponerme el número en el pecho y a estar en la línea de salida de una carrera. No sé si volveré a entrenar para una media maratón o incluso para una maratón. Esa puerta sigue abierta. Por ahora he decidido caminar. Y curiosamente, he descubierto que caminar también tiene su propia magia. Camino sin afán, observo con más calma los árboles, las montañas, los pájaros y a las personas que encuentro en el camino. Disfruto esos momentos de silencio porque tanto correr como caminar tienen algo en común. Son una forma de meditar, de ordenar las ideas y de conversar con uno mismo. Quizá algún día vuelva a correr, quizá no. Y está bien.
Lo importante es seguir moviéndose, cuidar la salud y disfrutar el camino, cualquiera que sea el ritmo que la vida nos permita llevar. Hoy sigo entrenando karate. También hago otros ejercicios y retomé una rutina que ya había practicado durante la pandemia, subir y bajar gradas. En aquella época llegué a completar 669.000. Ahora lo hago como parte de mi entrenamiento diario, inspirado en aquellas sesiones de step tan populares en los años 80, ahora haciendo 1500 diarias. Si algo me ha enseñado esta experiencia es que el ejercicio no tiene una única forma. A lo largo de mi vida practiqué fútbol, baloncesto, inclusive boxeo en el colegio, natación e incluso patinaje sobre hielo en el castillo de Amaguaña con mis padres y hermana, y en la escuela de patinaje con el profesor Roberto y los queridos amigos Arrata Donadel, Leo, Leti y Cris. También con Pili y Felipe Campos. Cada deporte dejó algo valioso. Pero más allá del deporte que elijas, lo importante es encontrar una actividad que te haga bien, que te permita cuidar tu salud y regalarte un momento para ti. Y también escuchar y aprender a escuchar a la mente, escuchar al cuerpo, porque hay momentos para correr y hay momentos para caminar. Lo importante es no dejar de avanzar. Si aquel muchacho que un día corrió por las calles de Quito para presentar un examen de educación física pudiera verme hoy, seguramente se sorprendería. No solo por los más de 8.000 kilómetros recorridos, sino porque descubriría que el verdadero viaje nunca fue la distancia. Fue todo lo que aprendí en el camino y ese viaje todavía continúa. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de ARC desde el Rincón. Soy Andrés Rincón Cabal. Nos encontramos en un próximo episodio, en un próximo café, y recuerden que, por ahora, este podcast es mi radio. So be it.